Cristina. Norita, ¿cuánto hacía que no te veía? Mi compañera de coro, Dios te bendiga, hacía mucho que no la veía. Añoramos el coro. Bueno, mi familia está compuesta por mi esposo Mario Loero, que ya lo conocen, y después tengo 4 hijos. Tengo el más grande, que se llama Alejandro Daniel, tiene 22 años. Después sigue Agustín Loero, Agustín Pablo, que tiene 19 años. Después sigue Tobías Alexis, que tiene 18 años. Tobías es un hijo del corazón. Y después tengo a Marcos Ezequiel, que tiene 17 años. Todos están bautizados por la gracia de Dios y bueno, están sirviendo al Señor en la iglesia que me congrego. Nos congregamos en la iglesia de Mario Bravo, en Villa Tesey, sería zona oeste. No sé si algo más quería saber, Cristina. No, ¿en qué te ocupas en la obra del Señor, Roxana? Bueno, yo podríamos decir lo que sería un multiuso. En la obra estamos trabajando, yo estoy un poco encargada de lo que es la cocina de la iglesia, junto con 2 hermanas más. En este momento, recién ahora estamos haciendo las reuniones presenciales, empezamos con las reuniones femeninas, y bueno, ahí estamos trabajando con la cocina también. Tenemos también un grupo que se llama Grupo Misiones, que ustedes si tienen mi teléfono van a ver en los estados que pongo ventas de empanadas. Bueno, estoy ahí al frente un poco de lo que es la cocina Misiones. Nosotros nos encargamos de hacer empanadas para vender, porque tenemos 2 anexos nuevos. Uno son en Mercedes, Corrientes, que justamente mañana a la madrugada sale mi esposo con un grupo de hermanos para allá. Y el otro es en Vaca Huayuna, Santiago del Estero, que vamos a viajar en noviembre. Así que bueno, para todos estos viajes estamos buscando recursos y armamos esta cocina Misiones, le llamamos, y vendemos para poder recaudar fondos. Después, soy maestra de escuela dominical, estoy con la clase de los niños entre 7 y 11 años, mixto, varones y mujeres. Nosotros en la pandemia no dejamos de tener la escuela dominical, la hemos tenido por Zoom todos los domingos, así que bueno, este año pedí ser colaboradora y no maestra porque bueno, estoy dejando un poco para que las más jóvenes también estén más al frente. Bueno, yo este año soy colaboradora. Pero bueno, los chicos siguen viniendo a mi casa, me siguen sintiendo joven, así que bueno, sigo como colaboradora de escuela dominical. Cuando en la presencial participaba, soy codirectora del coro de la iglesia, que bueno, ahora hace 2 años que no lo tenemos, pero bueno. Y después estoy en la comisión de reunión femenina local de la iglesia y en la comisión de reuniones femeninas conjuntas de la zona oeste. Más o menos eso es a lo que me dedico. En la iglesia, ¿no? Después tengo otras cosas afuera, pero estoy en Juntos, Juntos Argentina. Bueno, más o menos eso es lo que hago. Muy bien. Bueno, un poquito te hemos conocido, ¿no? Ya Mario nos había contado también de los anexos y también qué buena idea de poder recaudar fondos a favor de eso, ¿no? De esos viajes. Y más en este tiempo donde falta de todo y hay que hacer recursos, ¿no? Así que seguramente el Señor los bendice por esto, porque aunque no haya mucho en la calle, seguramente que cada fin de semana, ¿no? Que es los lugares de venta que tienen ustedes, o todos los días. No, nosotros hacemos 2 fines de semana por mes. Ahora toca este fin de semana y después va a tocar el fin de semana del 9 de octubre. Ya los tenemos programados a los fines de semana y bueno, 2 fines de semana al mes hacemos la venta. Y la verdad que nos está, gracias a Dios, está resultando. Sí, todo lo que sea
para bien de la obra del Señor, el Señor responde, ¿no? Y cuida a los suyos también. Exactamente, sí. Bueno, Rosy, abrimos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, entonces tómate tu tiempo y que el Señor te bendiga. No me digan eso, hermanas, porque nunca le tienen que decir a la esposa del overo, tomate tu tiempo porque vamos a estar hasta las 2 de la mañana. Yo lo que hice, para ajustarme al tiempo, traté de escribirlo todo porque si no yo me voy. Es un defecto que tengo que mejorar. Pero bueno. Bueno, muchas gracias una vez más por la invitación que me han dado. Vamos a compartir la palabra de Dios. Voy a tratar sencillamente de darles lo que el Señor primeramente me habló a mí. Y en esta tarde le quería hablar de un personaje bíblico que seguramente todos la conocemos y seguramente si alguna tomó la palabra en algún momento lo ha tomado. Es más, mi primer mensaje allá por los años, yo creo que 1986, 1987, fue sobre esta persona. Hablé sobre esta mujer que se llama Ana. Y he dado infinidades de mensajes de Ana, y siempre que leo este pasaje para mí es riquísimo y siempre saco algo nuevo. Bueno, este mensaje es nuevo también, de la misma persona, pero es nuevo. Así que yo quería hablarles en esta tarde sobre 7 situaciones que pude encontrar en este pasaje. Las 7 situaciones de Ana le puse, ¿no es cierto?, como título. Y como introducción vamos a hablar un poco del momento en donde estábamos ubicados. Les voy a hablar de 1 Samuel capítulo 1. Como ustedes saben, Ana se encuentra en este pasaje. Este momento de esta familia de la cual componía Ana es más o menos alrededor de 1000 años antes de Cristo, ¿no es cierto? Y la familia estaba compuesta por Ana, por Elcana, su esposo, y por la otra mujer de su esposo, que se llamaba Penina. Ustedes saben que en ese momento, en esa época, un hombre podía tener más de una esposa, que no significa que esté bien, o sea, eso es lo que se permitía en esos años, pero como ustedes bien saben, no es el modelo que Dios puso desde el principio. Si leemos en Génesis capítulo 1, vemos que el modelo de familia era un hombre, una mujer y los niños, y los hijos, ¿no es cierto? Pero bueno, los años pasaron y las situaciones pasaron y se terminó en la época de Moisés ya permitiendo este tipo de relaciones que un esposo podía tener más de una mujer. Vivían en un lugar que se llamaba Ramá, que significaba altura, y después también se llamó Ramataim, que también sería más alto, la traducción sería así como más alto. Y vivía esta familia, este Ramá, este lugar Ramá donde vivía Ana, es lo que en el Nuevo Testamento, el famoso lugar Arimatea. Ustedes se deben acordar de José de Arimatea, que fue el hombre que pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a Pilato, y según se piensa era el dueño, porque era un hombre de mucho dinero, el dueño del lugar donde fue puesto el Señor, la tumba nueva esa. Bueno, esta ciudad Arimatea era justamente Ramá en la época de Ana, ¿no? Ustedes saben qué significa Ana. Yo siempre que empiezo un mensaje investigo mucho de los nombres, porque me encanta esto, ¿no? De pensar antiguamente cada nombre tenía un significado, y Ana significaba gracia. Ana significaba gracia. Y Penina significaba perla, ¿no? Qué nombres, ¿no? Lindos nombres. Bueno, esto era la situación en donde estaba Ana, un lugar llamado Ramá, con un esposo llamado Elcana, la esposa de Elcana también llamada Penina, y con una complicación, ¿no es cierto? En ese momento, no poder tener hijos no era una cosa muy buena o muy fácil de llevar adelante. Una mujer que no tenía hijos era una mujer, si puede decirse así, como ya despreciada, ¿no es cierto? Bueno, vayamos a la Biblia
Y vamos a leer 1 Samuel. Ubiquen el pasaje de 1 Samuel, capítulo 1. Y vamos a ir leyendo a medida que vamos desarrollando el mensaje para que no nos alarguemos mucho en el tiempo. No, Ana no podía tener hijos. Situación, Ana tenía una compañera de marido, digamos que era Penina. Esta Penina era una mujer complicada porque continuamente la irritaba a Ana, ¿no? Y Ana tenía un problema grave. Para esa época no podía tener hijos, era estéril, lo cual agravaba su situación y era despreciada por la gente, por el pueblo, justamente por esta situación, y era muy, pero muy molestada por Penina. Vamos a ver entonces 7 situaciones de Ana. En primer lugar, la carencia de Ana. En segundo lugar, el desánimo de Ana. En tercer lugar, la decisión de Ana. En cuarto lugar, la petición de Ana. En quinto lugar, la promesa de Ana. En sexto lugar, la gratitud de Ana. Y en séptimo lugar, la recompensa de Ana. Sencillamente en estos minutos vamos a hacer el desarrollo de este mensaje, comenzando por la carencia de Ana. Y para eso vamos a leer 1 Samuel, capítulo 1, y los versículos 2, 4 y 5. Y dice así: y tenía él, hablando de Elcana, 2 mujeres. El nombre de uno era Ana, el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. El versículo 4 dice así: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a sus 2 hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Sí, fíjense que la Biblia misma, ya en el versículo 2, se encarga de aclarar de que Ana no podía tener hijos, dándonos una idea de la difícil situación que era para la época, ¿no es cierto? Hoy en día las mujeres deciden no tener hijos. Hoy en día esto del feminismo y de todo lo que está en boga ahora, la mujer que no tiene hijos no está mal vista, incluso piensan en tener los hijos cuando ya se nos está pasando la época, ¿no? 40 años, ¿por qué? Porque piensan mucho en ellas mismas y dejan los hijos por el cuerpo, por esto, por el otro, por la profesión, por lo que sea, y no es como antes. Hoy no tener hijos puede que alguna mujer lo padezca, por supuesto, pero no es como en aquella época. Entonces vemos que frente a esta situación, Ana tenía una verdadera carencia. ¿Cuál era la carencia? No podía tener un hijo en sus brazos. Ahora quisiéramos que un poco que hablemos de Penina. ¿Qué pasaba con Penina? Tenía mucho Penina, ¿no? Porque tenía el esposo, tenía los hijos, tenía la parte que le daba a su esposo. ¿Podemos decir que Elcana no amaba a Penina? La verdad que no lo podemos decir, porque no dice la Biblia Elcana no amaba a Penina. Dice que Elcana le daba todo a Penina, le daba su parte, le dio hijos, atendía a Penina, pero no podemos decir que Elcana no amaba a Penina. Incluso la Biblia, en el pasaje cuando habla de Ana, dice que, bueno, no amaba a Ana, dice, le daba la parte escogida porque amaba a Ana, y en la traducción, en realidad, dice, porque no le había concedido tener hijos, es lo que dice en la versión 1960, pero en otra traducción dice, pues él amaba a Ana, aunque Jehová no le había dado hijos. Nos da la idea de que en ese momento para un hombre que su mujer no tenga hijos era una cuestión grave, ¿no es cierto? Sin embargo, Elcana amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahora bien,
¿Cuál fue el comportamiento de Penina frente a tantas bendiciones recibidas? Porque Penina tenía tenía a su esposo que la atendía, tenía los hijos, tenía la parte, y encima tenía la oportunidad para las mujeres de esa época de poder refregarle a Ana de que ella era la mujer que tenía todo y que frente al Cana, ¿no es cierto? Porque le había podido dar hijos. ¿Cuál fue la actitud de Penina frente a tantas bendiciones recibidas? Porque Dios bendecía a Penina con todo esto que le daban. Bueno, ¿fue de gratitud? ¿Fue de alegría? Todo lo contrario. Era una mujer que irritaba a quien la consideraba su rival, que era Ana, ¿no es cierto? Era una mujer dañina, era una mujer amargada, podemos decir. En este punto, hermanas, yo quiero que también nos comparemos un poco con Penina. Muchas veces el Señor nos da todo a nosotros, ¿no es cierto? Nos da la vida, que ya es mucho. Nos da la salvación, que no es mucho, es todo, ¿no es cierto? Nos da la salvación. Y además recibimos bendiciones a diario, recibimos alimentos, recibimos tener la oportunidad de tener un esposo fiel, tenemos hijos, nuestros hijos crecen bajo sus pies, son hijos obedientes. Estos hijos llegan a estar a los pies del Señor, lo cual a nosotros nos llena de orgullo, nos llena de bendición. Bueno, tenemos un montón de satisfacciones. Muchas veces no solamente tenemos hijos biológicos, como es mi caso, yo tengo una satisfacción tremenda de tener a mi Tobías, que es un hijo del corazón. Eso es una cosa que Dios me dio aparte, extra, que para mí es grandísimo, ¿no es cierto? En mi caso yo tengo una profesión, gracias a Dios permitió recibirme, por lo cual yo puedo valerme por mis propios medios, por mi trabajo. Tenemos salud, a veces tambaleamos con la salud un poco, pero Dios nos levanta y seguimos adelante. ¿Cuántas veces tenemos tantas cosas? Y nuestra actitud a veces es de envidia hacia los demás, no nos alegramos por el progreso de nuestros hermanos, o el trabajo en la obra, si no lo hacemos nosotros, parece que no va a ser bueno. No nos alegramos cuando un hermano en la obra progresa, trabaja y le sale bien. Y a veces nosotros queremos hacer lo mismo que él y porque no lo hicimos, lo miramos de otra manera y decimos, si lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho mucho mejor. Actitudes de Penina, ¿no es cierto? A pesar de las bendiciones que tenemos, reaccionamos carnalmente y reaccionamos con esto, con envidia, reaccionamos a veces hasta con cierta malicia. ¿Por qué? Porque no tomamos una actitud de gratitud frente a todo lo que Dios nos da, sino tomamos una actitud como la de Penina. Lo tenía todo y reaccionaba mal. Hermanas, no seamos como Penina, no tengamos esta actitud. Seamos mujeres como Ana, que después lo vamos a ver para no alargar más el mensaje. En primer lugar, Ana tenía una carencia, no podía tener un hijo. Y en esa carencia tenía un problema, Penina, que la irritaba. En segundo lugar, el desánimo de Ana. Ahora vamos a leer 1 Samuel, capítulo 1, el versículo 6 en adelante, del 6 al 8, y dice así: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Acá encontramos a Ana en una situación que, si la comparamos con la que tendríamos que llamar en esta época, sería una mujer depresiva. Vieron que la palabra depresión por muchos años entre los creyentes era un tabú. No, un creyente no puede tener depresión, ¿no? Porque la depresión no es de un creyente, porque esto, porque el otro. Bueno, hermanas, la depresión existe. La depresión era lo que tenía Ana. ¿Cuáles son las características de una persona que tiene depresión? Es una persona con suma tristeza, es una persona que
por momentos se irrita, por momentos, dice ahí la palabra que Penina la irritaba, significa que Ana se irritaba, ¿no es cierto? Por momentos se enojaba, una persona con mucha tristeza, con llanto, con pérdida de apetito. Fíjense que nos dice la palabra que Ana no comía. Bueno, literalmente Ana estaba en depresión. Estaba en depresión. Se irritaba, se enojaba, se entristecía con mucha tristeza. Sería tristeza en sumo, sería la traducción. O sea, muy triste. Lloraba y no comía. No quería comer. ¿Por qué? Porque estaba depresiva. Sentía en su corazón y en su vida una terrible carencia. La causa de su depresión era la carencia que tenía, que era el primer punto que vimos, la carencia que tenía, la llevó a este segundo punto, que era a estar sumamente depresiva. Y encima de la carencia que tenía y de la depresión que tenía dos agravantes. Penina, que le irritaba y le enojaba todos los años cuando llegaba la época de ir a subir a Jerusalén, Penina le irritaba, le irritaba, le irritaba, y por si fuera poco, teníamos a Elcana, que no tenía mejor palabra de consuelo que decirle, no te soy yo mejor que 10 hijos. Pero Elcana, orgulloso, soberbio, ¿no es cierto? Un esposo terriblemente consolador. Yo te soy más que 10 hijos, ¿para qué querés hijos si estoy yo? Bueno, eso tenía Ana. Una terrible tristeza por su carencia y dos personajes en su vida que no ayudaban para nada. Una mujer que la irritaba y un esposo poco consejero, poco consolador, ¿no es cierto? Bueno. Hermanas, muchas veces la tristeza y el desánimo aparecen en nuestras vidas. ¿Y por qué no la palabra depresión? Hay situaciones que Dios permite que vivamos que nos llevan a estar sumamente tristes. Dios muchas veces permite que tengamos muchas carencias, ¿no es cierto? Y nuestro desánimo, nuestro ánimo decae al máximo a tal punto que hasta a veces nos quita el apetito, como le estaba pasando a Ana. ¿No les pasa a veces que ya no tienen ganas ni de comer, de lo tristes que están? Hay situaciones que tenemos en la vida que nos llevan a eso, ¿no es cierto? Bueno, a veces no tenemos carencias, pero hay situaciones que nos llevan a grandes tristezas, a nosotros o a personas que conocemos. A veces situaciones de violencia, ¿no es cierto? Ana era una mujer que la violentaba a Penina. A veces situaciones de agresividad por parte de hermanos, por parte de familiares o por parte de quien sea. Hay familias hermanas creyentes que están sufriendo incluso de sus esposos situaciones así, ¿no? De agresividad y de violencia que hoy en día se ven. Esposos que no dejan actuar al espíritu y muchas veces se llevan por la carne y bueno, pasan estas cosas, ¿no es cierto? O esposos poco consoladores como Elcana. ¿Para qué querés esto si estoy yo? ¿No es cierto? Pasa. Ahora, esto nos puede pasar en nuestra vida, pero como hijas de Dios, vamos a vivir esta situación. ¿De qué manera? Bueno, la prueba nos puede hacer decaer un poco. Las pruebas llegan. Todos los cristianos, las cristianas, llegamos a situaciones de prueba. Pero nosotros tenemos que saber que si Dios nos prueba, no nos prueba para que salgamos no vencedoras. Dios nos prueba para que salgamos victoriosas. Y cuando salimos en esa victoria, Dios nos hace mejor. Dios nos prueba para aprobarnos, no para desaprobarnos. Porque después de las pruebas vamos a ser mejores que antes de la prueba. Y eso vamos a leerlo. Quiero que leamos Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3 dice: Hermanos míos, tendréis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el versículo 12 dice: Bienaventurado el varón, la mujer también, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Siempre que Dios nos pone una prueba es para que salgamos mejores. Ana estaba siendo probada, ¿no es cierto? Estaba en esta situación de depresión con dos personas que no la ayudaban para nada y con una carencia que en esa época era realmente gravosa. En tercer lugar, habíamos visto en primer lugar la carencia de Ana, en segundo lugar el desánimo de Ana, en tercer lugar la decisión de Ana. En 1 Samuel capítulo 1 y el versículo 9 y 10 nos dice así: y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cuál fue el comportamiento de Ana frente a toda esta situación? Tenemos la carencia de un hijo, ¿no es cierto? La agresión de Penina, la tristeza y el desánimo de Ana y el reproche de su esposo. Todo esto era a lo que se estaba enfrentando Ana en ese momento, 1000 años antes de Cristo. Bueno, ella tomó la mejor decisión, ¿sí? Dice la Biblia que se levantó, como leímos acá, comió, bebió y se dirigió al templo. ¿Y qué fue a hacer al templo? Fue a orar. Y no fue una oración común, ¿no? Como leímos recién. Una oración común y silvestre no fue. Dice que lloró abundantemente. Oró con amargura de alma y el versículo 15 lo podemos leer, que dice: y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ella tomó la mejor decisión. Se levantó, comió, bebió todo lo que necesitaba para cobrar un poco de fuerza y se dirigió derechito al templo. Se dirigió al templo. ¿A qué fue al templo? ¿A reprocharle al sacerdote Elí por qué Dios no le hablaba con ella? No, para nada. Ni siquiera se enteró Elí que estaba Ana. Se metió en el templo, oró de una manera terrible, derramó su alma delante de Jehová. Ahora yo veo en esta decisión de Ana por lo menos 3 cosas importantes. Seguramente hay un montón, pero yo veo 3 cosas importantes en esta oración. En primer lugar, se dirigió al templo. No oró en su casa, ni se metió en su habitación, que no está mal. Ella directamente se dirigió al templo. Ella estaba falta de fuerzas, casi sin... Podría haberse quedado ahí a ver si Dios la escuchaba. No. Se levantó y se dirigió al templo. En segundo lugar, no se levantó en el templo y levantó las manos y dijo: Señor Jehová, quiero que me des un hijo, y qué sé yo qué, y qué sé yo cuánto, para que todo el pueblo mirara lo que ella estaba haciendo. No, para nada. Dice que ni se entendía lo que decía, solamente estaba frente a la presencia de Dios y en su intimidad, en el templo, en su intimidad, derramó su alma delante de Jehová, de tal forma que Elí pensaba que estaba borracha, como dice la palabra, porque movía sus labios y dice: esta mujer se pasó de vino, dijo Elías. No, era su intimidad con Jehová. Y en tercer lugar dice el versículo 18, y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Dice el versículo 18 que no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque ella confió en Dios. Ella sabía que fuera cual fuera la respuesta, iba a hacer lo que le iba a hacer bien a ella. Confió en su Dios. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que yo quiero sacar de esta tan sola decisión de Ana, de este punto de la decisión de Ana? Bueno, muchas veces nosotras nos encontramos en esta situación de desánimo, ¿no es cierto? En pruebas, y
y no tenemos buenas decisiones, no las tomamos a las decisiones realmente como corresponde. Decidimos hundirnos más en la depresión. Estoy depresiva, entonces, bueno, me hundo en esa depresión. Yo estoy depresiva y nadie me entiende, nadie puede entender mi situación, nadie puede entender que me falta tal cosa, o nadie puede entender esta pérdida grande que tuve. Nadie me va a entender porque solamente yo sé lo que estoy pasando. Bueno, a lo mejor sí, es verdad. Esa situación en que estamos viviendo, nadie la puede entender, por ejemplo, pérdidas de hijos. Tan solo el que perdió un hijo puede entender lo que es la pérdida de un hijo. Pérdida de familiares, situaciones de enfermedad extrema, situaciones de violencia en la familia, bueno, violaciones, tantas cosas, hermanas, que estoy escuchando últimamente hasta en el pueblo de Dios. Bueno, a lo mejor sí, es difícil de entender, pero no nos tenemos que encerrar en que nadie nos va a entender, porque sí hay alguien que nos puede entender, y ese es Dios mismo. Entonces, ¿qué pasa? Al encerrarnos en nuestra depresión, nos compadecemos nosotras mismas y nos enojamos incluso con el que nos quiere venir a aconsejar. ¿Cómo me vas a aconsejar vos si no me entendés? ¿No es cierto? Tomamos la depresión a veces nos lleva a tomarnos esa actitud de encierro en nosotras mismas y hacemos una coraza y no recibimos un consejo de nadie, y a veces ni de los ancianos. ¿Quién me va a aconsejar el anciano a mí si él no pasó lo que yo pasé? Bueno, eso pasa en el pueblo de Dios. Fíjense que Ana, otra cosa que hizo, no solo tomó la decisión de hablar, porque ella decidió hablar con Dios, sino que ella fue al templo, no se quedó en su casa, se fue al templo a orar. ¿Qué enseñanza que tenemos que tener nosotros de tomar de esta actitud de Ana, hermanas? ¿Cuántas veces cuando estamos tristes lo que menos hacemos es ir a las reuniones, ¿no? No, porque estoy triste me quedo en mi casa. Y no tomamos en cuenta el consejo de Dios, que nosotros no tenemos que ir al templo para sentirnos bien, no. Nosotros tenemos que ir al templo para congregarnos, porque ahí es donde nosotros recibimos de parte de Dios bendición y vida eterna, como dice la palabra. El desánimo no nos tiene que hacer quedar en la casa, al contrario, si estamos mal, debemos ir a congregarnos, porque es ahí Dios donde nos va a bendecir y donde nos va a dar el consejo con la palabra para poder salir adelante. Bueno, a veces no tomamos esta actitud. Incluso, fíjense que a veces de la tristeza que tenemos, no confiamos en Dios. Nos encerramos en nuestra tristeza y no hacemos lo que hizo Ana, la intimidad esa con Dios, y salir después de la oración y no estar más triste. Nosotros oramos a Dios muchas veces por las situaciones que tenemos, terminamos la oración y seguimos estando igual. ¿Y por qué? Hermanas, eso es pecado. Si oramos a Dios y oramos en su voluntad, oramos con confianza, como hizo Ana, no debemos estar más tristes, porque sabemos que la respuesta que Dios nos va a dar va a ser de acuerdo a su voluntad, que a lo mejor no es de acuerdo a nuestra voluntad, pero sí a la voluntad de Él, y va a ser lo mejor para nosotros, porque dice que su voluntad, en Romanos capítulo 8 lo podemos leer, como es agradable y perfecta. A veces para nosotros no, pero para Él sí. Entonces debemos tener confianza en nuestra oración, sabiendo que la respuesta de Dios va a ser agradable y perfecta, porque va a ser su voluntad. Bueno, la decisión de Ana fue ir al templo. La decisión de Ana fue orar en intimidad con Él. Y la decisión de Ana fue confiar en Dios. Tomemos esto como consejo cuando estemos en situaciones de tristeza, hermana. Cuarto lugar, la petición de Ana. Primera Samuel capítulo 1, versículo 11 dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza.
Cuando hablamos de petición de Ana, muchas veces pensamos en que solo le pidió un hijo, ¿no es cierto? Bueno, Ana le pidió un hijo a Jehová. Bueno, está bien, pero en realidad no es así, porque ustedes fíjense que si leemos bien el versículo dice que en primer lugar le pide que mire la aflicción de su sierva, ¿no es cierto? Primero le dice, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva. En segundo lugar, le pide que se acuerde y no se olvide de su sierva, ¿sí? Y por último, sí, le pide que le conceda un hijo. Pero no solo un hijo, sino un hijo varón. O sea, Dios, no, encima Ana tenía pretensiones, parece, ¿no? Le pide un hijo y le pide un hijo varón. Yo veo en Ana una mujer humilde, muy humilde. Antes de su petición, le dio a entender, Jehová, yo no soy nada, soy una sierva, mírame por favor. Yo soy tu sierva, ¿me mirás? ¿Te acordás de mí? Eso le dijo Ana, ¿no es cierto? No deja la palabra sierva en ningún momento. Toda su petición ronda en esa palabra, sierva. Ana reconocía en esa oración lo nada que era ella y lo grande que es Dios. Por eso le pide en primer lugar que vea la aflicción, que vea que ella, que entendía que por sus propios medios no iba a poder hacer nada y que se acuerde de ella. También le pide que se acuerde y no se olvide de ella, entendiendo que era realmente minúscula cosa frente a la grandeza de Dios. Y por último, sí, le pide un hijo, pero que sea varón. Ahora, uno puede decir, como yo dije hace un rato, era pretenciosa Ana, quería un hijo y un hijo varón. Bueno, fíjense que Ana no le pide un hijo varón por ella, le pide un hijo varón por Dios, porque el propósito de Ana era que su hijo sea consagrado a Jehová. Muchas veces nosotras oramos al Señor sin humildad, sin ese previo reconocimiento de lo nada que somos y lo grande que es Dios. A veces empezamos la oración y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, te pido tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa, y te pido tal otra, en el nombre de Jesús, amén. Ni siquiera le decimos Señor a veces, sacamos hasta el final, le sacamos hasta la palabra Señor. Hermanas, la oración que nosotras celebramos a nuestro Dios siempre tiene que estar con el reconocimiento de que no somos nada, con el reconocimiento de la obra grande que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario, al enviarnos al Señor Jesús para que nosotras podamos ser sus hijas. Y entonces sí, luego de de reconocer eso nada que somos, ahí sí, agradecer a Dios lo que nos da y pedirle lo que querramos. Pero el previo reconocimiento de su grandeza siempre debe existir, porque es la realidad. Nosotros sin Él no somos nada. Bueno, Ana era así. Pidió, pero previamente reconoció todo. Después sí, le pidió a Dios. En quinto lugar, la promesa de Ana. Y algo dijimos antes. En el versículo 11 mismo, también lo leímos, dice que un hijo varón, y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana tuvo una petición muy especial, ¿no es cierto? No quería solo un hijo, sino quería un hijo y encima que sea varón. ¿Por qué? Ahí viene la promesa. La promesa no era de la promesa era de parte de Ana. Iba a dedicar a Jehová todos los días de su vida. Y además no iba a pasar navaja sobre su cabeza, ¿no es cierto? Ya el hijo de Ana iba a ser, dijo que Ana iba a ser especial, porque iba a ser de la tribu de Leví. Ustedes saben que, me parece que no lo dije al principio, pero Ana, el Cana, era todo de la tribu de Leví, era la tribu sacerdotal, era la tribu donde
iban pasando sacerdote por sacerdote, los que se dedicaban a Jehová. Bueno, Ana era de esa tribu, de la familia de Elcana, era de la tribu de Leví, y ella iba a dedicar su hijo en consagración a Jehová. Iba a ser nazareo, ¿no es cierto? Nazareo eran aquellos chicos que eran dedicados desde la infancia y no se les pasaba, iban el pelo largo, nunca les cortaban el pelo, no iban a ser dedicados, eran sacerdotes, verdaderos sacerdotes. Ahora yo encuentro algo en la promesa de Ana. Yo encuentro que Ana era una mujer realmente sabia. Muchas veces cuando hablamos de este pasaje, nos abocamos a que Ana debía cumplir su promesa y qué sé yo qué, y todo lo que muchas veces hablamos cuando nos encontramos, cuando leemos este pasaje. Pero encuentro ya acá a Ana, una mujer sabia. ¿Por qué? Porque ella entendió perfectamente que todo lo que Dios le daría no era de ella, sino de Dios. Por eso iba a dedicar su hijo a Jehová. Si Dios le dedicaba un hijo, ella no tenía derecho a tener su hijo. Ella se lo iba a dedicar a Jehová. Una mujer realmente, realmente sabia. Hermanas, nosotras muchas veces nos hacemos poseedoras de todo lo que tenemos. ¿Cuántas veces? Dios nos concedió algo, es nuestro. Dios nos concedió un vehículo, es nuestro. Dios nos concedió una profesión, yo hago con la profesión lo que quiero. Dios nos concedió un hijo, es mi hijo. Dios nos concedió un esposo, es mi esposo, ¿eh? Tomamos esas actitudes muchas veces. A ver, nosotros somos administradoras de su voluntad, administradoras de los bienes que tenemos, pero no somos dueñas de lo que tenemos, nada. Ni de una lapicera somos dueñas. Menos somos dueñas de nuestros hijos, menos somos dueñas de nuestro esposo, menos somos dueñas de todo lo que tenemos, de nuestra profesión, de lo que hayamos logrado. Nada. Nada es nuestro. En cuanto a nosotros, entendamos sabiamente como Ana que lo que Dios nos concede, entonces vamos a ser buenas administradoras y vamos realmente a tener una vida cristiana de acuerdo a su voluntad. Si nosotros tenemos una profesión, es para su gloria y honra. Utilicemos nuestra profesión para su obra. Si nosotros tenemos un vehículo, guarda de mezquinarlo, ¿eh? Nadie está hablando de que tenemos que andar llevando hermanos de para todos lados, que somos taxistas. No nos confundamos. Pero el vehículo que Dios nos dio debe estar consagrado para la obra de Dios. Un esposo. ¿Cuántas hermanas últimamente estoy escuchando que mezquinan a sus esposos? Porque no estás nunca con nosotras, porque estás de reunión en reunión, porque vas a ver a un hermano y a otro y nunca estás conmigo. Y ¿no es cierto que muchas veces escuchamos estas expresiones? Nadie está diciendo de que nuestro esposo tiene que estar las 24 horas fuera de casa. Pero ojo, si nuestros esposos están dedicados a la obra de Dios, debemos dejar que estén en libertad en la obra de Dios. Y que no estén pensando, tengo que ir a visitar a un hermano, pero seguro que Roxana me va a decir algo. O tengo que ir a la actividad deportiva con los chicos a jugar a la pelota, pero seguro que Roxana me va a decir que no estoy en casa. Tengamos cuidado cuando nos expresamos o cuando mezquinamos demasiado lo que tenemos al lado nuestro. No nos olvidemos que lo que tenemos es porque Dios nos da y que somos tan solamente administradoras de sus bienes, no los nuestros. Sexto lugar, y ya vamos terminando. La gratitud de Ana. 1 Samuel 1:19, ¿qué dice? Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella.
Acá vemos que Ana, luego de decidir derramar su alma delante de Jehová en su oración y hacer su petición y su promesa, no esperó, ¿no es cierto?, a que la petición que ella hizo sea concedida, ¿no es cierto? No pensó, bueno, vamos a ver si Dios me concede el hijo que yo le pedí. No, para nada. Fue a su casa, estuvo con el Cana, no estuvo más triste, ¿no es cierto? No dijo, bueno, se me va a ir la tristeza cuando Dios me conceda el hijo, ahora sí, yo voy a dejar de estar triste y voy a empezar a comer. No, volvió, comió, no estuvo más triste, estuvo con su esposo, que seguramente estuvo contenta, ¿no es cierto? Y se levantó de mañana, ¿y qué hizo? Adoró de Jehová. Muchas veces nosotras esperamos que el Señor nos dé para recién agradecer, ¿no es cierto? A ver si el Señor me da, ¡ay, el Señor me dio! Entonces voy y voy a agradecer. Qué bueno que es cuando nosotros agradecemos a Dios sin saber lo que Dios nos va a conceder, ¿no es cierto? Hay un hermano en la congregación que suele decir, gracias Señor por las cosas que nos das y por las que no nos das también te damos gracias, ¿no es cierto? Porque seguramente que si no nos concede eso que pedimos es para nuestro bien. Bueno, Ana era una mujer agradecida, ¿no es cierto? A veces la típica es que no nos sentimos bien porque estamos desanimados o porque estamos medio enojados, ¿no es cierto? Por ahí estamos medio enojados con algún hermano de la iglesia y qué sé yo. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, no voy a la cena porque yo no me siento bien, estoy enojada, entonces no me siento bien, no voy a ir a la cena. Nos disciplinamos. A ver, no estoy hablando de pecado, si estamos en pecado, más vale no vaya a la cena. Pero el Señor no nos dice, si estás en pecado no vas a la cena. El Señor dice, si pasa algo, deja tu ofrenda, arregla la situación y después andá, ¿no es cierto? Bueno, a veces, hermanas, nos sentimos mal o desanimadas o con tristeza o enojada o lo que sea, lo primero que hacemos es no ir a la cena. Y no nos damos cuenta que la reunión de la cena es la reunión más grande de gratitud que podemos tener con nuestro Señor. Si hay lugar para agradecer a Dios, es la reunión de la cena. Si hay lugar para adorar a Dios, es la reunión de la cena. Si hay lugar para decirle a Dios, yo no soy nada y gracias por todo lo que me diste, la salvación es la reunión de la cena. Bueno, que tengamos esa actitud, hermana, que no nos gane el desánimo, que no nos gane el enojo, que no nos gane esto y que seamos como Ana, agradecidas, sin saber lo que Dios nos va a conceder. Séptimo y último lugar, la recompensa de Ana. Versículos 19 y 20 dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y se llegó, como leíamos recién, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Ana fue fiel, ¿no es cierto? Después en 2 Samuel capítulo 2, versículos 18, 19, 20 y 21, léanlo ustedes porque ya se nos fue el tiempo, también nos habla que Ana fue fiel, ¿no es cierto? Ella hizo lo que tenía que hacer, tomó buenas decisiones, oró a Dios, no pensó lo que Dios le contestaba, no estuvo más triste, se llegó a su esposo, adoró a Jehová, agradeció por todo lo que le iba a dar y no le iba a dar, ni sabía lo que iba a pasar, pero ella confiaba en Dios, que lo que pase era para su bien. ¿Y qué pasó? Dios le recompensó. Por lo menos yo veo 3 recompensas, por lo menos. Seguramente la vida de Ana habrá recibido muchísimas más. En primer lugar, Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Eso fue una recompensa para Ana. En segundo lugar, Ana veía a Samuel todos los años. Otra recompensa. Y en tercer lugar, Dios le concedió 3 hijos y 2 hijas más.
A veces pensamos en la recompensa de Ana, ¡ay, le dio un montón de hijos! Y no nos acordamos de que Dios no se olvidó de Samuel y Ana. No se olvidó de la relación estrecha que podían tener madre e hijo, a pesar de que su hijo iba a ser consagrado a él. ¿Debe haber una recompensa mayor para nosotros que ver a nuestros hijos en el camino del Señor? Bueno, Ana lo vio a Samuel ministrar delante de Jehová. No hay una cosa más linda que ver a nuestros hijos todos los días, ¿no es cierto? Yo tengo una costumbre, yo me levanto muy temprano y me voy a trabajar muy temprano, ya a las 6:30 ya arranco afuera de mi casa. Pero no hay día que yo no pase por mis 4 hijos, antes de ir a trabajar. Le doy un beso a cada uno mientras está dormido, ni se enteran. No hay mejor recompensa que ver a nuestros hijos a diario hasta que Dios diga de que no están más a nuestro lado en nuestra casa, porque siempre van a estar con nosotros, ¿no es cierto? Bueno, Ana todos los años iba a ver a su hijo. Dios le concedió el poder seguir teniendo esa relación estrecha con él. Entonces, a veces nosotros pensamos que cuando nuestros hijos se casan o se van, decimos, uy, bueno, ya no están más con nosotros. Bueno, Dios nos dio años con ellos, hermanas, años con ellos. Qué lindo haber poder criarlos, verlos siempre y encima verlos en los caminos del Señor. Y cuánto más cuando Dios nos concede hijos espirituales, ¿no es cierto? A veces no tenemos hijos carnales, hijos biológicos, pero sí Dios da la oportunidad de tener hijos espirituales. Nosotros con Mario tenemos un montón de hijos espirituales. Y qué cosa más grande que es sentir eso de que Dios nos concedió poder tener esas personas que un día dijeron, uy, Mario me enseñó tal cosa o Roxana me enseñó tal otra, ¿no es cierto? ¿Qué cosa más grande que Dios en nuestro nada que somos nos permita tener esta oportunidad? Bueno, Dios recompensó a Ana dándole un hombre consagrado a Dios. Dios nos recompensa a nosotros cuando vemos a nuestros hijos todos los días y en los caminos del Señor. Y más cuando además tenemos hijos espirituales, que serían los 3 o 4 hijos, los 3 hijos y 2 hijas que le dio Ana, además de Samuel, ¿no es cierto? Conclusión. Hermanas, que estos pensamientos sirva para pensar que frente a las carencias, donde podemos llamarlas pruebas muchas veces, no caigamos en el desánimo. Y si así lo hacemos, porque somos humanas, ¿no es cierto? Estamos en la carne todavía, tomemos la decisión de Ana, de ir en oración, sin dejarnos de congregar, estando en intimidad con el Señor, teniendo la confianza en el Señor, que Él hará lo mejor para nosotras. Que cuando pidamos, lo hagamos con reconocimiento de lo que somos, sus siervas, y reconociendo lo que Él hizo por nosotros, dándonos al Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Que seamos sabias como Ana, que en su promesa, reconociendo que no era nada, reconocía un gran Dios, y que nada es nuestro, sino que todo lo que tenemos es para la obra de Dios, siendo agradecidas, como lo fue Ana, por lo que nos da y por lo que no nos da también, no olvidando cada domingo que nos espera una mesa puesta para reconocer lo que Él hizo por nosotros, sabiendo que Él nos va a recompensar de la mejor manera. ¿Pero cómo? Si somos fieles, porque así lo dice su palabra en Mateo 25, 21. ¿Cómo termina ese versículo? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ojalá que pueda decir el Señor eso de nosotras, ¿no? Ojalá.
A veces es difícil, pero yo anhelo que el Señor diga eso de mí. Ojalá lo pueda decir de cada uno de nosotros. Que Dios la bendiga mucho, hermana, y gracias por permitirme compartir su palabra, y perdone si me fui de tiempo.